Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la licenciatura en Administración. Continuamos con las sesiones de la materia Auditoría Operativa y mi nombre es María de la Luz Mercado Rejón. La sesión en la que estamos ahora es la sesión número 6. Continuamos con el tema 2, proceso de auditoría operativa. En esta ocasión vamos a revisar el componente de las leyes y o reglamentos de acuerdo a la política de la empresa, así como la confiabilidad e integración de la información. El objetivo de esta sesión es el de revisar la aplicación de las leyes, normas y reglamentos de la auditoría operativa y así poder determinar la confiabilidad e integridad de la información que estamos nosotros enfocándonos en nuestro informe de auditoría, la que estamos recabando. ¿Cuál es nuestro marco de referencia? Al realizar una auditoría integral, es necesario que ésta se conduzca en un ambiente apropiado. Sabemos que dentro de la metodología que se recomienda para llevar a cabo la auditoría, tenemos que hacer una observación directa, unas entrevistas, una aplicación de cuestionarios para recabar información de manera más heterogénea y además que esta información nos esté sirviendo a nosotros para poder determinar cuáles son o cuál es la causa que está originando esta auditoría operativa y en dónde o hacia dónde estarán enfocándose nuestras recomendaciones. Para esto es importante definir cuáles son las normas que se van a aplicar a esta labor, a esta observación que vamos a hacer. En algún momento vamos a requerir de hacer uso de fuentes internas o externas de información, como son todos los documentos que avalan la estructura de la empresa en cuanto a misión, visión, cuáles son las reglas que deben de seguir y las políticas de operación, pues entonces tendremos que actuar de una manera regulada, de acuerdo a ciertas normas. Entonces, estas normas van a proveer las guías generales y específicas, así como los procedimientos para implantar las recomendaciones y ayudan a establecer el orden y la disciplina en la conducción de la auditoría operativa. Esto es, vamos a necesitar nosotros llevar a cabo o regirnos por ciertas normas de aplicación a la auditoría operativa. ¿En dónde podemos aplicar estas normas? Estas normas pueden ser de aplicación general, en cuanto a la ejecución de la auditoría integral, en cuanto a la preparación de los informes de resultados y en cuanto al diseño, implantación y evaluación de las recomendaciones resultantes de la auditoría. Esto es, van a regir completamente la actuación del auditor, tanto externo como interno, y nos van a ayudar principalmente a los auditores externos a regular cuál será nuestra línea de acción y hacia dónde debemos de ir. Ahora, en las normas generales, ¿qué es lo que vamos a ver? En las normas generales se establecen las cualidades que debe reunir el auditor integral. En las normas de ejecución se contempla la planeación, estudio y familiarización con el entorno. Recordemos que en la metodología de la auditoría es muy importante familiarizarse con el contexto, familiarizarse con la empresa. Así que las normas de ejecución van a regular esa actuación, así como el estudio y la evaluación de controles, todo lo que nos están dando de evidencia la empresa o el director o la persona que nos contrató, así como la obtención de evidencia, cómo es que vamos a obtener esa evidencia que nos va a servir para poder elaborar nuestro informe, y cómo se van a hacer los papeles de trabajo, la responsabilidad que se adquiere, la supervisión y el aseguramiento de calidad. Esto es lo que se va a ver en las normas de ejecución de la auditoría integral. En cuanto a las normas para la preparación de los informes, ahí se va a contemplar los requisitos necesarios
para la elaboración y presentación de los resultados. Así como, por último, en las normas para el diseño, implantación y evaluación, se va a definir cómo se debe de realizar estas recomendaciones. Entonces vamos a ver que en las normas generales, el auditor debe contar con la capacitación profesional necesaria para realizar la función encomendada. Recordemos que de acuerdo al giro de la empresa que estemos auditando, serán el perfil que deba cubrir el auditor. Debe tener un amplio criterio y sentido común, una mente innovadora. Finalmente, de lo que trata la auditoría, se trata de innovar, se trata de mejorar lo que ya está hecho, para que podamos tener mejores resultados. Y esto va a depender en gran medida del auditor que esté llevando a cabo esa auditoría. Debe de tener entonces habilidad para la administración de los recursos humanos, porque la mayoría de las veces no va a ir un solo auditor a la empresa, va a ir con un equipo responsable. Entonces también debe de tener capacidad para administrar estos recursos humanos. Debe ser objetivo en el desarrollo de las auditorías. Recordemos que es muy importante que si el auditor externo va a llegar a la empresa, no debe de tener ningún rasgo o parentesco con las personas que lo están contratando, para que sea objetivo, para que pueda emitir buenos comentarios y que esto no esté desvirtuando las conclusiones a las que se pueda llegar. Ser independiente para emitir un juicio imparcial, y además debe de estar muy consciente de que va a tener acceso a muchos datos, a mucha información que puede ser fácilmente manejable para que se cometa un fraude. Entonces, toda la información a la cual el auditor va a tener acceso debe ser tratada de manera confidencial. No se puede emitir ningún comentario de la empresa que se está auditando de los datos a los cuales se está teniendo acceso, y se debe de guardar como un secreto profesional. Vamos a ver que dentro del segundo rubro de las normas para la ejecución de la auditoría, aquí lo que van a delimitar estas normas son cómo vamos a llevar a cabo como auditores la auditoría. Esto es, que haya primero una preparación de un plan por escrito, que se familiarice con el entorno, con el contexto en el que está la empresa, que haya un estudio y evaluación de los controles en cuanto a la organización, operación, sistemas de información y contables. Esto es, todos los controles internos que estén afectando de manera financiera y contable. También que se esté obteniendo evidencia y que ésta sea relevante y suficiente, porque en base a ella es como se va a emitir las recomendaciones. Que tenga un cuidado profesional de todos estos datos a los cuales se está accesando. Que haya responsabilidad en el uso del trabajo efectuado por otros profesionales. Recordemos que la mayoría de las veces las auditorías la estamos nosotros implementando o la estamos llevando a cabo con personal que es experto en su área, por lo tanto no podemos minimizar esa área de expertise. Es importante que nosotros lo estemos valorando y le estemos dando su adecuado nivel, para que no se sienta menos la persona con la que estemos trabajando, la persona a la que estemos o el personal al que estemos auditando, para que entonces haya una correcta y adecuada comunicación. Debe haber una supervisión del trabajo de auditoría, así como un aseguramiento de la calidad. En estos apartados es donde va a estar influyendo las normas de ejecución de la auditoría. En el apartado de normas para la preparación de informes de resultados, aquí todo va a contemplar todos los aspectos que debe de llevar un informe y cómo deben ser estos informes. Estos informes deben ser formulados por escrito, así como revisar el borrador
con las personas que fueron evaluadas y con los funcionarios que solicitaron la auditoría. Esto porque recordemos que los informes no pueden ser emitidos sin que previamente hayan sido autorizados por las personas que nos están contratando, porque a lo mejor nosotros podemos estar diciendo, está pasando tal o cual situación en tu empresa y la persona que nos está contratando dice que no, que eso no está sucediendo. Entonces hay que concientizar a los funcionarios y decirles cómo es que se está llevando a cabo la situación, qué es lo que nosotros estamos observando para que él nos dé su visto bueno. Sin el visto bueno no podemos seguir adelante. Hay que ser objetivos y oportunos. El informe debe de presentarse en el momento preciso, no antes, no después, sino una vez que ya se tienen todos los elementos para poder conformar el informe. Presentar los datos en forma exacta y razonable, lo más razonable posible, para que nosotros tengamos confiabilidad en nuestro trabajo, para que además las implementaciones que se lleven a cabo vayan de acuerdo a lo que la empresa finalmente está observando y que por eso nos llamó a nosotros para que le estemos determinando cuál es el problema que estamos nosotros detectando. Incluir mención especial sobre logros obtenidos, enfatizando o haciendo énfasis en las mejoras y no en las críticas. Recordemos que una auditoría operativa es para que nosotros estemos dando una posible solución a un problema. Entonces, estar ensalzando el problema, estarlo criticando, no nos va a llevar a nada como auditores. Lo que necesitamos nosotros es decir, bueno, se tienen estas áreas, determinar cuáles son las áreas de oportunidad, por eso es preciso realizar nuestro análisis FODA, para que podamos determinar cuáles son las áreas de oportunidad y de amenaza, para que esas sean las que se ensalcen y no las críticas, no las debilidades con las que cuenta la empresa, porque esas, se los aseguro, que la persona que nos está contratando, ya sea el directivo, el funcionario o el dueño de la empresa, ya sabe cuáles son sus debilidades, lo que quiere saber, cuáles son sus oportunidades, para entonces aprovecharlas y convertirlas en una buena experiencia. También vamos aquí entonces a apoyarnos de este FODA para poder ensalzar las principales cualidades que tiene la empresa y que además de estas deben de ser lo más objetivas para que precisamente entre más objetivas sean tendrá un mayor índice de confiabilidad y podrán ser persuasivas para que se lleven a cabo. Las recomendaciones deben ser consistentes y el informe debe ser claro, preciso, veraz, completo, con tono positivo y sobre todo objetivo. Entonces, estas normas de aplicación de la auditoría integral van a determinar cómo vamos a preparar nuestro informe de auditoría y qué debe de llevar todos estos rubros que acabo de mencionar para que nuestro informe sea realmente tomado en cuenta, para que le den el valor justo al trabajo que está desarrollando el auditor. En el apartado 4, en las normas para el diseño, implantación y evaluación de las recomendaciones, la implantación de estas recomendaciones debe ser dirigida por un líder natural de la entidad o bien por el propio auditor o por un consultor externo que permita lograr los cambios que se requieran. Estamos hablando de tres figuras diferentes. Una persona que esté en la entidad y a la cual le tenga confianza al personal para poderlo seguir, o sea, un líder que ya esté plenamente identificado en la empresa, el propio auditor que está recomendando este tipo de implementaciones, o bien una persona externa que nadie conoce y que llega a implementar lo que ya recomendamos nosotros como auditores. Aquí, en el diseño, se va a elaborar un plan que precise objetivos, alcance y resultados necesarios para implementar las recomendaciones. Este plan o programa debe de llevar fechas.
qué es lo que se debe llevar por etapas para que se pueda llevar a cabo esta implementación. Además, debe preverse el tipo de método para implementar las acciones. Recordemos que hay métodos específicos para implementar esto. Hay un método de ejecución simultánea, hay un método en paralelo, hay diferentes métodos y de acuerdo al tipo de empresa que tengamos, al personal con el que estuvimos trabajando y que de alguna manera ya conocemos, será el método que nosotros como auditores recomendemos. Y en la evaluación deben medirse y registrarse las variables previamente establecidas en la etapa de diseño y planeación. Aquí es muy importante en la evaluación que podamos nosotros medir cuáles son las variables que determinamos que estaban influyendo para el logro de los objetivos y para que podamos nosotros recomendar a la empresa en función a esas variables nuestra implantación de la recomendación. Esto es para que se esté viendo de manera efectiva si se está haciendo un verdadero informe que esté precisando o que esté abarcando el problema para el cual fue necesaria la auditoría operativa. Estas son las normas que estamos nosotros como auditores, a las que nosotros como auditores nos debemos de enfocar, ¿sí? A las normas que deben de cubrir el perfil del auditor, las normas que debe de cubrir el trabajo como tal en la ejecución de la auditoría, cómo es que nos debemos de familiarizar con el ambiente, con el entorno, cómo debemos desempeñarnos una vez que ya estamos llevando a cabo la auditoría, cuál va a ser el manejo de esa información por parte de nosotros como auditores, cuál va a ser ese manejo. Esto es que debe de ser de la manera más confiable y guardando siempre el secreto profesional, no sacando datos hacia la competencia, porque además nosotros vamos a tener o estamos manejando datos que son fácilmente vendidos a los competidores para que haya una competencia desleal. Entonces, estas normas de ejecución de la auditoría, estas normas de la auditoría integral van a estar rigiendo el comportamiento del auditor, rigiendo la ejecución de la auditoría, así como la implantación de los informes, de las recomendaciones y la elaboración de los informes para que no haya nada, ni un cabo suelto acerca de la auditoría. Ahora, ¿esto para qué sirve? Para que realmente se esté reflejando la confiabilidad e integridad de la información. En este rubro nosotros nos vamos a referir no solamente a la información financiera, como ya vimos en la sesión anterior, que el control interno es importante para que no haya fugas de efectivo y con esto, al implementar el control interno, estemos nosotros minimizando la posibilidad de fraude. Entonces, no solamente debe de haber una confiabilidad e integridad en la información financiera, sino también en la información o en la forma en que se está llevando a cabo la gestión de la empresa. Y recordemos que estamos nosotros verificando todos los procedimientos, todas las funciones de la empresa en las cuales se está detectando que hay un problema. Y finalmente, estamos aquí amarrando con el control interno, que el control interno, recordemos que se establece en 10 áreas fundamentales, que son en todas aquellas en las que hay o puede haber una posibilidad de fuga de efectivo, como son las transacciones comerciales de compra y venta, cómo es el manejo del corte diario de la cuenta de caja o bancos, cómo es el corte de facturas, de facturas, de notas de venta, de notas de remisión, cómo es el que haya también un control efectivo de
lo que se está pagando al personal, de lo que se está pagando de impuestos. Todos estos 10 puntos que manejamos en la sesión del control interno nos van a ayudar a nosotros para que nuestra empresa esté manejando datos confiables e integrales y además íntegros, y que además nos estén permitiendo a nosotros como auditores poder puntualizar en dónde está habiendo una fuga de efectivo. Y con relación a la información contable y financiera, la elaboración de los estados financieros es de vital importancia, así como mantener las regulaciones establecidas en las normas de contabilidad vigentes. Aquí estamos hablando de que vamos nosotros a verificar como auditores que se estén llevando a cabo esta administración, esta información contable y financiera se esté llevando a cabo o se esté publicando de acuerdo a las normas que ya están establecidas para ello. Para poder nosotros verificar en qué momento o qué norma financiera es la que está entrando en vigor, vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar cuáles son las normas a las cuales debemos enfocarnos.
¿A poco? Y sí se veía, así como nublado. Y no se oye, ¿verdad? Porque está muy alto el techo, ¿no?
cantidad en unidades monetarias expresadas en billetes, monedas, títulos e instrumentos, ya sea en caja. Los equivalentes de efectivo son aquellos valores a corto plazo que son fácilmente convertibles en efectivo. Deben reconocerse a su costo de adquisición. Los equivalentes de efectivo en moneda extranjera deben expresarse a la moneda utilizando el tipo de cambio. Los metales preciosos deben valuarse a su valor razonable, al igual que las inversiones disponibles. Y las UDIs deben convertirse o expresarse en la medida de intercambio, todos a la fecha de cierre de los estados financieros. Las normas de presentación. El efectivo y equivalentes de efectivo deben presentarse como primer rubro del activo a corto plazo, incluyendo el efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. En sus notas debe revelarse la denominación de la moneda, si existen efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, y las razones de por qué, además de su importe y cuándo expiran. Y si hay efectos posteriores que tengan importancia en la modificación sustancialmente en la evaluación del efectivo en moneda extranjera, en metales preciosos amonedados y en inversiones disponibles a la vez. Por medio de las normas de información financiera es como se relacionan todos los conceptos y reglas que los usuarios de la contabilidad debemos aplicar. Durante más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil, fue la encargada de emitir la normatividad contable en nuestro país, en boletines y circulares de principios de la contabilidad generalmente aceptados. En este conjunto de boletines se establecieron los fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó no solo el desarrollo de normas particulares. Para lograr lo anterior, se conformó un consejo emisor del CIMIC al que se han integrado investigadores de tiempo completo provenientes de diferentes campos de experiencia y competencia profesional, resaltando su independencia de criterio, objetividad e integridad, quienes trabajan junto con reconocidos profesionistas y académicos voluntarios, a fin de lograr puntos de vista plurales e independientes. Las normas contables son dinámicas y se van adaptando a los cambios experimentados en el entorno, bajo el cual se desarrollan actividades de las entidades. Es importante señalar que la utilización de las MIS incrementa la calidad de la información financiera contenida en los estados financieros. Las MIS tienen como objeto generar información confiable, relevante, comprensible y que tenga comparabilidad de información con otras entidades del mismo giro para una mejor toma de decisiones, que ésta a su vez pueda cumplir con el fin para lo que fue creada. Bueno, como acabamos de ver en el video, estamos hablando de cuáles son las normas que deben de regir a la presentación de los estados financieros, de la información contable que maneja la empresa. Como vimos en el video, estamos hablando de las normas de información financiera, pero también antes se conocían como los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿En qué momento pasan a ser de principios de contabilidad generalmente aceptados a normas de información financiera? Como lo vimos en el video, se trata de que la información esté fácilmente, que pueda ser comparable con otras empresas, que ayude a la toma de decisiones, que pueda además ser íntegra, y todas estas normas finalmente tienen un sustento que vienen a ser las normas internacionales de información financiera. Por eso es que se da el cambio de los principios de contabilidad generalmente aceptados a las normas de información financiera. ¿Qué es lo que van a regular? Y van a tomar como base los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, simplemente se reestructuraron para que podamos homologar las cifras, homologar los rubros que se manejan en la presentación de los estados financieros, para que puedan entonces ser fácilmente leídos, interpretados, que su interpretación sea fácil y que además sirva para llevar a cabo una adecuada toma de decisiones.
para que la información que estamos manejando sea íntegra, sea confiable. Entonces, el postulado del que surge, o los postulados básicos que toman o que son la base de las normas de información financiera es el número 1, la sustancia económica, donde su definición es que debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable. Debe de haber una delimitación de esta información. ¿Cuál es su interpretación? Que una entidad debe reconocer toda operación, ya sea interna o externa, y cualquier evento para su registro contable y efecto en la información financiera. El postulado de la entidad económica se refiere a que es aquella unidad que realiza actividades económicas. Todas las entidades que están siendo o que se están registrando como tales están llevando a cabo actividades económicas. Y su interpretación es que la empresa tiene una personalidad propia, esto es, no es una persona física con actividad empresarial, es una persona moral, tiene ya que instituirse como tal y por tanto puede ser lucrativa o bien no lucrativa. Esto es, que persiga como fin último el tener una utilidad o bien que su fin sea proporcionar un servicio sin fines de lucro. A eso se refiere el postulado de la entidad económica. El postulado del negocio en marcha está presumiendo que la empresa o la entidad desde el primer momento en que es creada, se crea para que exista en un tiempo ilimitado, es decir, no se crea para decir, hoy arrancamos operaciones y se cierra en 3 años la empresa, solamente, no, se supone que la empresa siempre va a estar en marcha, salvo casos o pruebas en contrario. ¿Cuál es su interpretación? Que la entidad es de existencia permanente y por lo tanto no deben estimarse valores para la liquidación de activos. Es decir, no va a haber un rubro como tal que diga esta reserva está ahí para el momento en que la empresa se cierre, para el momento en que la empresa quiebre. El siguiente postulado es el postulado de devengación contable y aquí se hace referencia a todos los efectos de las transacciones que se deben efectuar, registrar en el preciso momento en el que están ocurriendo, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. ¿Cuál es la interpretación de este postulado? Es que los efectos económicos de cualquier transacción, aquí podemos hacer referencia, por ejemplo, a la compra de un equipo de transporte que sabemos perfecto que tiene un periodo de depreciación, que entonces se esté reflejando en el preciso momento la compra y la depreciación en el periodo contable que corresponda. Y debe de haber cualquier transacción, transformación y otros eventos deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en que están ocurriendo, como el ejemplo que acabo de mencionar. En cuanto a la asociación de costos y gastos de ingresos, este es otro postulado y su definición es que los costos y gastos de la entidad deben asociarse con el ingreso que generen en el mismo periodo. Siempre sabemos que va a haber si va a haber un egreso es porque hay un ingreso. ¿De qué tipo? Pues a lo mejor hay un egreso de efectivo, pero hay un ingreso de mercancía. Siempre va a haber una paridad. Su interpretación es que en el registro de ingresos es necesario reconocer el periodo contable al que corresponden. Esto es, se debe de registrar y va muy de la mano con el control interno. Debe de haber un registro preciso de las entradas y de las salidas. En cuanto al postulado de evaluación, aquí vamos a ver que los efectos financieros de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos deben cuantificarse en términos monetarios, con el fin de captar
el valor económico más objetivo de los activos netos. Aquí estamos hablando en estos postulados siempre de la veracidad de la información financiera y contable que estamos manejando. Recordemos que la auditoría operativa hace referencia al aspecto económico de la empresa. Así realmente se están llevando a cabo todos estos postulados para poder emitir la información financiera. En cuanto a la interpretación de este postulado de evaluación, es por la importancia que tiene cualquier transacción, transformación interna o algún otro evento, estos deben ser valorados económicamente para ser reflejados financieramente. Y en cuanto al postulado de la dualidad económica, aquí vamos a ver que la estructura financiera de una entidad económica está avalada por los recursos de que dispone y las fuentes para obtener dichos recursos. Esto es, ¿de dónde está ejerciendo ese efectivo o de dónde está ejerciendo esa inversión y con qué se está avalando? ¿Cuál es la interpretación de este postulado? Es que para poder interpretar la estructura financiera de una entidad y compararla consigo mismo o con otras entidades, será necesario el que haya una estructura financiera sólida. Recordemos que finalmente la información financiera nos sirve para hacer comparaciones con otras empresas para que además se lleve a cabo una adecuada toma de decisiones. En cuanto al principio de consistencia o al postulado de consistencia, aquí vamos a ver que ante la existencia de operaciones similares en una entidad debe existir el mismo tratamiento contable. No podemos estar haciendo procedimientos o haciendo reglas diferentes para las operaciones. Es preciso que que haya una homologación de operaciones para que podamos decir, esta operación cae en este postulado, entonces vamos nosotros a poder hacer este tratamiento contable para poder registrar la operación. El tratamiento contable en cuanto a la interpretación de este postulado es que se determine para alguna operación o evento cuál es el procedimiento que debe ser aplicado para que cuando se presenten operaciones futuras se les aplique ese mismo tratamiento. Estos son los postulados a los que se debe de estar siempre haciendo referencia en cuanto a al manejo de la información financiera para que sea confiable y veraz, para que no haya manera de que estemos aplicando procedimientos diferentes y nos estemos saliendo de las normas de información internacionales que ya existen para el tratamiento de la información financiera. Recuerden que deben de estar contestando sus actividades de acuerdo a la sesión que ustedes van viendo para que no se vayan atrasando en estas actividades y puedan hacer con mayor tranquilidad su examen parcial. Por mi parte es todo en esta sesión y nos vemos en la siguiente. Gracias.